Con su permiso, presidente, muy buenos días, compañeros y compañeras. Quiero empezar con la referencia que hizo hace algunas horas mi compañero Fernando Belauzarán acerca de un barco muy famoso en la historia, que es el Titanic, y él hablaba de cómo los músicos, él mencionaba, prefirieron hundirse con su barco a escapar en los botes salvavidas que existían cuando se hundió el Titanic en 1902, hace más de 100 años. Él decía que era un acto indolente, pero realmente fue un acto valiente, fue un acto de congruencia. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque ellos cumplieron con su deber hasta el final, prefirieron hundirse con su barco como el propio capitán. De manera contrastante, una clase empresarial soberbia, que se parece a cierta clase empresarial de cierto país, festejaba en los salones de lujo de este barco una fiesta en la que ellos aseguraban, cuando se les dijo que el barco se hundía, que no era posible, que era imposible que el Titanic fuera a hundirse, que estaban mintiendo quienes les estaban diciendo. Y muchos empresarios millonarios de aquella época se quedaron ahí, algunos de ellos también se murieron y se hundieron ya cuando, o quisieron reaccionar ya demasiado tarde cuando este barco se estaba hundiendo. En la actualidad podemos encontrar una analogía semejante a la del Titanic con lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Ahora, quienes estamos defendiendo precisamente la postura de que sea México el que tome las decisiones, seamos los mexicanos los que tomemos las decisiones en torno al petróleo, estamos jugando el papel de los músicos. La clase empresarial, la que se ha comportado a lo largo de la historia, como vemos, con mucha soberbia y ha negado las tragedias que hemos vivido, pues es la misma que está promoviendo a través de ustedes, de los diputados del PRI, del PAN y del Partido Verde, este tipo de reformas que están a punto de hacer naufragar a nuestro país de manera semejante a como naufragó el Titanic. Claro, lo niegan y lo terminarán negando aun cuando estemos hundiéndonos, como ya de alguna manera estamos. Pero ahora han desatado ustedes otro demonio, o han casi confirmado que este demonio actúe contra nosotros. Es un iceberg que ya nos está golpeando, y me refiero fundamentalmente al calentamiento global. Esta reforma es realmente un atentado en contra del medio ambiente y es una garantía de que la catástrofe climática, que ya está encima de nosotros, y aquí estoy hablando no de datos de interpretación ética o moral, o no estoy hablando de datos de interpretación histórica, estoy hablando de datos que la ciencia nos está dando. Recientemente, el panel intergubernamental del cambio climático, en septiembre pasado, dio a conocer su último informe acerca del calentamiento global. Y este informe es muy preocupante, porque la comunidad científica está segura de un 95% que los seres humanos somos los causantes de este cambio climático. Y una de las causas de este calentamiento global tiene que ver con la emisión de CO2 o dióxido de carbono, que es precisamente en lo que se van a convertir ese petróleo que ustedes están permitiendo que sea explotado por empresas que han contaminado al planeta durante mucho tiempo, que se emita en la atmósfera en gran cantidad. ¿Qué tan gran cantidad? Se preguntarán ustedes. Bueno, tenemos unas reservas de 13,000 millones de barriles. Esos 13,000 millones de barriles tienen la capacidad de emitir 1,000 gigatoneladas de CO2. Un dato para que se den cuenta por qué están actuando como en el Titanic, negando la catástrofe que está encima. Y no estoy hablando ya de catástrofe económica, que va a venir acompañada de eso, por supuesto. Estoy hablando de fenómenos climáticos extremos y de una situación tal que en el cercano año del año 2031 ya hay algunas referencias científicas en torno a lo que va a suceder. Oleadas de calor intensas en el centro de México, en donde incluso he tenido yo contacto con miembros de la comunidad científica de los Estados Unidos, que en este momento, fíjense bien, es un dato fidedigno, me reservo el nombre del científico que me proporcionó esta información. El ejército de Estados Unidos ya está analizando las rutas que van a seguir los refugiados ecológicos desde Centroamérica y México a raíz de estos fenómenos climáticos extremos del año 2031. Y esta reforma energética es una garantía
de que esos escenarios de catástrofe, que a lo mejor algunos les digo, seguramente los estarán negando o pensarán ante la gravedad de lo que aquí estoy revelando, que no puede ser posible, pues están a punto de ocurrir si se aprueba esta reforma y si no se hace una reflexión, porque finalmente los que van a ser afectados, y estoy hablando ya de fechas muy precisas, serán personas muy jóvenes, incluso muchos de nosotros si tenemos la fortuna de sobrevivir hasta esos años, y peor aún, nuestros hijos. No podemos ser irresponsables con las generaciones que vienen, no podemos condenarlos a una catástrofe climática debido a que estas empresas que van a entrar a operar incluso han contribuido a lo largo de la historia con el calentamiento global. Algunos datos también, y aquí repito, no estoy haciendo valoraciones históricas ni estoy haciendo valoraciones éticas o morales, estoy dando datos que afectan nuestra supervivencia. Ahí va un dato. Entre las empresas que más han contaminado petroleras en el mundo en la historia, hay ocho empresas que han emitido la mayor cantidad de dióxido de carbono y que han contribuido a la elevación de la temperatura casi a 1 grado más de la era preindustrial y ya ha ocasionado fenómenos extremos como los que hemos visto en las costas de México, principalmente en Guerrero, en los últimos meses. La primera compañía que ha contribuido en este momento al calentamiento global petrolera es Chevron, de los Estados Unidos. Ha contribuido de manera significativa con emisiones desde 1751 hasta el año 2010 y, oh sorpresa, hay una empresa que está en el lugar número 8 también, como de las 10 principales que han emitido emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál creen que es esta empresa? Pues es Pemex, Petróleos Mexicanos. Ocupa el poco honroso 8º lugar como una de las empresas que más han emitido gases de efecto invernadero. Y con esta reforma, lo que ustedes están garantizando es que estas emisiones se sigan elevando. Si estas emisiones, si todas las reservas, e insisto en ello, los 13,000 millones de barriles que son extraídos del subsuelo, la temperatura del planeta se va a elevar otro grado. Estamos con un grado de temperatura casi. Han visto los fenómenos extremos, han visto el comportamiento anómalo de esta temporada otoñal que ha sido muy cálida, con comportamientos extremos. Entonces, imagínense lo que va a ocurrir cuando se eleve otro grado más. Recientemente, la ONU dio a conocer además la recomendación en el último informe de que la humanidad debe dejar en el subsuelo el 80% de las reservas petroleras para evitar una catástrofe planetaria. ¿Y qué estamos haciendo con esta reforma? Estamos sacando y permitiendo que estas empresas saquen el petróleo. O sea, es una locura, es la garantía para una catástrofe. La pregunta es, ¿cómo van a responder aquellos que están contribuyendo a esto en el futuro para explicarle a sus hijos el por qué van a vivir no en 60 años, no en 100 años, en menos de 20 años, las consecuencias graves del calentamiento global? ¿Qué le van a decir a sus hijos cuando ellos les pregunten por qué, papá, tú fuiste diputado y aprobaste esta reforma y ahora tenemos estos fenómenos extremos? Estados Unidos, repito, ya está analizando a los refugiados ecológicos. La gente va a comenzar a desplazarse por las olas de calor inminente en menos de 20 años en el centro de México. Si se aprueba esta reforma, si se consuma en unas horas más esta reforma, la catástrofe climática, México habrá contribuido a la catástrofe climática y que creo que eso no es justo. No es justo ni para uno mismo como sobrevivencia, porque es mucho egoísmo, ni es justo para las generaciones que vienen. Y no estoy hablando 1 o 2 generaciones adelante, insisto, sino las generaciones que ya están aquí, los niños que en este momento, hoy, cuando se aprueba esta reforma, o está a punto de aprobarse, que dudo que se tenga la conciencia para no hacerlo, pues tendrán 15 años aproximadamente cuando las consecuencias más graves del calentamiento global sean evidentes, porque la reforma que necesita México no es la que promueve la extracción del petróleo, sino es la que promueve, como recomienda la ONU y la comunidad científica, su abandono urgente. Repito, 80% de las reservas en el mundo deben quedar en el subsuelo. El petróleo sí, fue negocio, pero ahora ya no es negocio, es una amenaza tan grande casi como si un asteroide, un cometa viniera en rumbo a la Tierra y fuera a pegarnos y a extinguir parte de la vida en la Tierra. Nuestra supervivencia está en juego. Por eso les digo que la analogía con el Titanic es válida. Estamos jugando el papel de esos empresarios que estaban jugando, que estaban en fiesta en las salas del Titanic y que cuando se estaba hundiendo negaban todo.
Este es el papel que estamos jugando. Debemos ser responsables. Esto no es cuestión de risa ni de burla. Esto es cuestión realmente de algo preocupante y ojalá que no veamos esto, pero cuando se vivan estas consecuencias, ojalá que asuman su responsabilidad. Y ya finalmente, estoy todavía en tiempo, tengo 10 segundos más. Solo una última recomendación y ya termino, se los prometo. Ahora deberemos reformar el artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional para que la fecha del 18 de marzo de 1938, aniversario de la expropiación petrolera, deje de ser una fecha conmemorativa, porque bueno, no sé ahora cómo se va a celebrar el 18 de marzo, y qué les parece si instauramos el 12 de diciembre como Día de Duelo Nacional, porque también hace 15 años, ustedes han de recordar, se consumó el atraco del Fobaproa, que sigue costando mucho al país. Por favor, reflexionen por ustedes mismos, por sus hijos.